Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa. Un momento para descansar en la palabra. Hoy, un amor que nos impulsa gracias al regreso del novio. Estimado oyente, si Isaac es un tipo de Cristo, podemos decir que Rebeca representa a la Iglesia. No es casualidad que el escritor de Génesis dedique 34 versículos para describir la creación del mundo, pero 67 para explicar uno de los enlaces matrimoniales más influyentes en la historia de la humanidad. No importa nuestro estado civil, sea cual sea, soltero, casado, separado o divorciado, Génesis 24 del 1 al 67 debería ser estudiado profundamente por todos nosotros, porque más allá de un sencillo enlace matrimonial, el encuentro entre Isaac y Rebeca es un símbolo de Cristo y su novia, la Iglesia. Abraham fue un hombre de altar, pero Isaac de pozos. Al primero le tocó emprender un camino nuevo, al segundo establecerse en la tierra que Dios había prometido a su padre. Isaac era el siguiente eslabón en la promesa. El tiempo pasó rápido, y cuando Sara falleció, el patriarca se dio cuenta de que su hijo no podría crecer ni multiplicar su descendencia si no contaba con una esposa. El padre vela por los intereses del hijo, quiere lo mejor para él, y sabe que no es bueno que el hombre esté solo. Isaac necesitaba una esposa a la que amar para seguir cumpliendo la promesa establecida por la palabra de Dios. Isaac deseaba amar a una mujer y formar con ella para siempre una familia que continuara establecida en los propósitos de Dios. ¿Acaso no expresó Jesús al Padre un amor sublime cuando intercedió por sus discípulos? Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús expresa su deseo genuino de pasar toda la eternidad con la Iglesia. En otro tiempo, Abraham habría hecho todo lo que estuviera en su mano para encontrar una esposa para Isaac, pero en esta ocasión no se guió por sus propios deseos personales, sino por la fe en la palabra que Dios ya le había dado. Él era un hombre que buscaba agradar a Dios. Además, había experimentado en el pasado enormes pruebas y confiaba en que, una vez más, la provisión del Creador estaría de su parte. Puedes leer Génesis 24:7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. De esta manera encarga a su criado la importante labor de viajar en busca de la futura esposa de Isaac. ¿No hay acaso aquí una auténtica dependencia en la palabra de Dios? Abraham sabía de primera mano lo que suponía tomar atajos a la hora de cumplir la voluntad de Dios. Un episodio como el de Agar no se volvería a repetir. Ahora se trataba de esperar otra vez que la palabra de Dios siguiera teniendo validez no solo para él, sino también para su hijo. ¿Qué mejor manera de pasar el testigo a nuestros hijos que a través del legado de la fe y la obediencia a las promesas de la palabra de Dios? La verdadera fe siempre resulta en obediencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Abraham no dejó un encargo tan importante en manos de cualquiera. Él escogió a un siervo que también confiaba en Dios. Y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Génesis 24:12. Este hombre conocía muy bien cómo actuaba la mano de Dios sobre Abraham. Así, cuando llegó el momento, la reconoció, y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Si algo podemos decir de este gran siervo es que no se precipitó, supo esperar en Dios a lo largo de todo el proceso.
Observa cómo actuó cuando vio a Rebeca. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Vemos a un hombre que busca constantemente a Dios en todo lo que acontece. Él es consciente de la delicada labor que su amo le ha encomendado y sabe que no puede obrar a la ligera. El siervo supo que Rebeca era la mujer que le convenía a Isaac. Esta joven es un símbolo de la iglesia. Ella se enamoró de Isaac sin haberle visto. No pudo hablar antes con él, ni siquiera ver un retrato del mismo. El apóstol Pedro afirma respecto de la iglesia y Jesús algo similar. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 1 de Pedro 1:8. Estimado oyente, eres parte de la iglesia y por lo tanto eres la novia de Cristo. Aunque no le hayamos visto, ¿le amas? ¿Le esperas con un gozo que no se puede explicar con palabras? Él viene pronto a por los suyos para que veamos su gloria. Cuando el siervo llegó ante la familia de Rebeca, no habló de sí mismo, sino de Abraham, también de Sara e Isaac. Imagino que los ojos de Rebeca se iluminaron cuando escuchó que Isaac era el heredero de todo cuanto Abraham poseía. Ella no había recibido aún todos los regalos que el siervo portaba, sin embargo, aceptó la invitación. Muchas personas escuchan hablar de Jesús y sus riquezas, pero no se enamoran de él, sino de sus beneficios. Rebeca dio un paso al frente, aún sin recibir todos los regalos que el siervo traía. ¿Acaso no es una llamada de atención para todos los que escuchan el Evangelio? Seguir a Cristo implica salir de nuestros parámetros, de nuestra tradición, cultura, familia e incluso casa, para iniciar un viaje en el que lo arriesgamos todo sin haber visto al novio físicamente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Evangelio sigue vigente hoy. Todos aquellos que escuchan las buenas nuevas no deben demorarse en dar una respuesta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. El novio está deseoso de encontrarse con la novia. Isaac se identifica con el pozo. Rebeca se encontró con el criado también en un pozo y le ofreció agua para él y sus camellos. Hay toda una simbología entre el pozo y el agua. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No importa cuánta sed tengamos, Jesús es suficiente para los que le siguen. Él transforma nuestras vidas, convirtiéndonos a su vez en pozos que brindan agua para calmar la sed de otros. Rebeca satisfizo la sed del criado y los caballos. Obró con excelencia. No se limitó a interrogar al forastero, se preocupó por su necesidad, corrió la segunda milla. ¿No es este el papel de la Iglesia hasta que se encuentre con Cristo? Dar de comer al hambriento y de beber al sediento, anunciando las buenas nuevas de salvación. No tenemos la exclusiva. Jesucristo murió por todos los pecadores, por todos aquellos que agonizan en el desierto del pecado, clamando por un poco de agua viva. Nuestros recursos son limitados, pero no los de Jesús. El Espíritu Santo que mora en nosotros bombeará el agua que necesitamos para cumplir con la labor. Isaac meditaba junto al pozo del viviente que me ve, la tarde en que regresaba el criado con Rebeca. ¿Acaso podemos esperar en algún lugar mejor? Isaac tenía sed, pero una sed que iba más allá de lo natural. Su madre Sara había fallecido y su padre Abraham era también anciano. ¿Qué sería de él? Todavía no había encontrado una esposa. ¿Regresaría el criado con la mujer de su vida? Imagino a Isaac con una fuerte crisis existencial. ¿Cumpliría Dios el propósito en su vida o le habría desechado para siempre? ¿Acaso no se estaba retrasando la promesa de Dios? Isaac también sabía lo que era buscar agua en el desierto de su existencia. Su llamado no fue salir y dejar atrás su tierra y su parentela. Su llamado fue establecerse en la tierra a la que Dios le había enviado, a la tierra de Abraham.
¿Cómo es posible que un hombre de pozos tuviera tanta sed? Habitar allí suponía cavar para buscar agua, pero no todas las aguas sacian de la misma manera. Así se lo dejó claro Jesús a la samaritana. ¿A quién y en dónde buscamos cuando tenemos sed? Aquella tarde Isaac había salido a profundizar más en su relación con Dios. Anhelaba su agua viva. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Isaac prosperó, porque esperó en el Señor. No se precipitó, no tomó para sí otra mujer, no adelantó los tiempos. Él era un hombre hecho y derecho, con sus necesidades físicas y emocionales, también con sus carencias, pero supo someterse por entero al Señor. Esperó la provisión de parte de Dios, y ésta llegó. Aquella tarde la caravana de camellos regresaba con una mujer virtuosa y valiente. Se necesita fe para dejar tu casa, tu parentela y marchar con un hombre al que no conoces de nada para casarte con otro hombre al que tampoco conoces. Sin embargo, cuando Dios obra de manera sobrenatural, los milagros ocurren de manera natural. Lo que parecía imposible se hizo realidad, y Rebeca llegó con paz. El criado le contó a su amo cómo había acontecido todo. Cuando Cristo regrese, los santos también rendiremos cuentas sobre todo lo que ha acontecido en nuestras vidas. ¿Qué nos dirá el Señor entonces? ¿Nos recompensará? Cuando la palabra de Dios guía nuestras vidas, el cumplimiento de sus promesas está garantizado. A nosotros nos toca esperar en fe. Isaac amó a Rebeca y se consoló, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Estimado oyente, le ha placido a Dios que los discípulos de Jesús seamos la Iglesia de Cristo, su esposa. Al igual que para Rebeca, la Iglesia ha emprendido un largo viaje en fe. Cada día que pasa estamos más cerca del destino. Como diría Pablo, proseguimos hacia la meta. El novio ha prometido que volverá. Entonces nos recogerá y nos llevará a los lugares celestiales. Allí nos recompensará por todo lo que hemos hecho en su nombre durante su ausencia. Después celebraremos las bodas del Cordero y reinaremos con él por toda la eternidad. Estimado oyente, ¿estás enamorado de Cristo? ¿Le esperas? ¿De qué manera lo haces? ¿Qué has aprendido hoy que te ayude a permanecer fiel mientras Cristo regresa por su Iglesia? Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.